Iglesia Bautista Misionera de Don Torcuato le invita a escuchar el siguiente mensaje que edificará su fe. Buenos días, hermanos. Es un gusto poder encontrarnos de vuelta por medio del Zoom y les invito a abrir sus Biblias a 1 Corintios 8. Ya hemos terminado el capítulo 7. Hoy vamos a hacer capítulo 8, todo el capítulo en una sola vez. Otra vez no podemos congregarnos el domingo presencialmente, pero les invito a anotarse todavía. Hasta este momento que estoy grabando hay lugares para el lunes 9:30, lunes 11:30, el martes a las 17 horas y también por las reuniones de Skype que se hace el domingo. Así que les animo a participar en todas las maneras posibles, porque necesitamos congregarnos y necesitamos practicar alelón y tener coinonía y utilizar nuestros dones. Eso es lo que Dios nos manda hacer y quiere que hagamos para el bien de todos nosotros. Así que busca la manera de ministrar a tu hermano y también de ser ministrado. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias a 1 Corintios 8. Quizás ya conoces el tema, pero si no, voy a comenzar con esta pregunta. ¿Alguien en esta semana hizo un asado con carne ofrecido a ídolos? ¿Alguien? Algunos dicen, bueno, me gustaría haber tenido un asado, pero no estoy preocupado por hacerlo con carne ofrecida a ídolos. Pero si hubieras vivido el tiempo de Pablo en Corinto, hubiera sido una pregunta común y corriente y de mucha importancia para ti. Por ejemplo, en Corinto, a veces pasaba algo parecido a esto. Te hago la pregunta, si el carnicero te vendería asado por 300 pesos por kilo, o asado mejor todavía, ofrecido a ídolos por 150 pesos por kilo, ¿lo comprarías? Mejor carne, mitad de precio, pero fue ofrecido a ídolos. Si hubieras vivido en el tiempo de Pablo en Corinto, si un sobrino tuyo, incrédulo, te hubiera invitado a un casamiento y fiesta en el comedor del templo de Afrodite, ¿hubieras ido a participar en ese lugar, en el comedor del templo? Si hubieras vivido el tiempo de Pablo en Corinto, si tu sindicato hubiera tenido una fiesta para el Día del Herrero, para honrar a sus obreros, y fueras uno de esos obreros, y la fiesta fuera en el comedor del templo de Zeus, ¿hubieras ido? Ahora, nadie aquí está luchando con esas cosas. Pero vamos a ver hoy un montón de principios que son muy importantes para nosotros como personas y como iglesia, pero también, y no puedo dar todas las aplicaciones por lo cual esto se aplica, pero voy a hacerles alguna pregunta para que estén pensando. ¿Alguien acá ha luchado alguna vez con ir a un bautismo de un sobrino que se bautiza en la Iglesia Católica Romana? Sé que sí, porque muchos de ustedes me han preguntado si se puede ir o si no se debe ir. ¿Cuántos de ustedes han luchado con una fiesta de trabajo, con baile, alcohol y todo lo demás, aunque no estás obligado a participar de esas cosas y has preguntado si está bien ir a algo así? ¿Cuántos de ustedes han luchado con ir a un casamiento, una otra actividad social donde va a haber alcohol, baile y un montón de cosas en el cual vos no te involucras y has preguntado si vos podés ir a ese lugar? Quizás vos, vamos a poner, vos no tomás vino, pero quizás cocinás con vino. Y un hermano te ve comprando vino en el supermercado y supone que es para tomar. Entonces él decide que entonces debe estar bien tomar. ¿Qué pensás de eso? ¿Te preocupa eso? Quizás estás comprando boleto en el cine para una película infantil o familiar y de frente tuyo cuando estás comprando es un cartel de la película de gran atracción del momento, lleno de violencia, sexo, malas palabras, todas cosas que no te convienen a ti. ¿Te preocupa tu testimonio en ese momento? Quizás vos te das cuenta como creyente que Navidad,
como está celebrado en nuestra cultura, está lleno de tradiciones paganas. Y quizás vos sabés eso y te invitan en tu familia o en algún lugar que vayas a ayudar a decorar el árbol de Navidad. Pero eso a vos te deja incómodo. Tu conciencia te dice, esto es pagano. ¿Qué haces? Ahora vamos a hacer algo muy puntual porque hay algo que está relacionado con el mensaje de hoy que estamos enfrentando diariamente en este momento. Dios te manda a congregarse. Dios también te manda a someterte al gobierno. El gobierno ahora te manda a no congregarte. ¿Qué haces? ¿Qué es lo que tu conciencia te permite hacer? ¿Y cómo ves a los hermanos que terminen con una opinión diferente del tuyo? Estos y muchos más son situaciones que el mensaje de hoy tiene principios para aplicar a estas situaciones. Todos los temas que yo he mencionado ahora son asuntos de conciencia. No son cosas que Dios dice sí o no. O sea, Dios no dice si podés ir al cine o no. No dice si podés ir a un casamiento o no. No dice si podés entrar en tal iglesia o no. No dice esas cosas. Hay actividades allí en el cual no debes participar porque Dios te dice que no, pero no te dice exactamente qué hacer. Entonces son cuestiones de conciencia. Hoy, Pablo sigue contestando las preguntas de los corintios. Ellos han hecho una serie de preguntas que nosotros no sabemos cuáles son, solamente vemos las respuestas. Pero la pregunta en este caso es si podían comer lo sacrificado a ídolos. Mire ya en capítulo 8, versículo 1, dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, y sigue hablando. Versículo 4, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y sigue hablando. Y realmente va a hablar de esto hasta capítulo 10, inclusive va a estar hablando en distintas formas sobre este problema. ¿Qué debían haber hecho ellos con la carne ofrecido a ídolos? Fue un gran tema del día en Corinto. Ahora, antes de ver bien lo que dice la palabra de Dios, quiero que entendamos lo que estaba pasando en Corinto. En Corinto, en aquel entonces, casi toda la carne había sido sacrificado a ídolos. Esa carne que fue sacrificada en los templos a los ídolos fue dividido así. Una porción fue a los sacerdotes. Ahora, los sacerdotes no podían comer toda la carne que recibieron por su trabajo como sacerdote, entonces tomaron lo que sobró y lo vendieron en el mercado. Una parte de la carne quedó con los que hicieron el sacrificio. Ellos normalmente trajeron la carne, hicieron un sacrificio y tenían un banquete. Algo de la carne quedó para fiestas en los comedores del templo. Los templos de aquel entonces tenían comedores. Y allí en esos templos, comedores del templo, que era muy parecido a lo que nosotros hoy llamamos un salón de fiesta, pero estaba dentro del edificio del templo. Fue utilizado para casamientos, fiestas de negocios, fiestas familiares, ocasiones sociales. Vuelvo a decir, todo lo que fue tipo salón de fiesta fue hecho en esos comedores del templo. Y lo que quedó de la carne fue vendido en la carnicería. Normalmente en la carnicería fue la mejor carne en el mejor precio. Había sido ofrecido a ídolos. Y otra vez, era muy difícil conseguir carne que no había sido ofrecido a los ídolos. Entonces, las cuestiones atrás de la costumbre que debemos ver hoy son estos. ¿Cuáles son los límites de mi libertad y mis derechos en Cristo? ¿Tiene límites? ¿Debo limitarme cuando miro alrededor en cuanto a lo que, aunque lo puedo hacer, la cuestión va a ser si lo debo hacer? Porque hay límites en mi libertad. Segundo, ¿cuál es mi responsabilidad hacia mis hermanos con conciencia débil? Si mis hermanos creen que es pecado, ¿cómo debo acomodar a mis hermanos? Pablo hoy nos enseña sobre la libertad que tenemos en Cristo, nuestros derechos. Y también nos enseña sobre la conciencia de los débiles. Vamos a ver que conocer el tema no es suficiente. O sea, estar bien informado no es suficiente. Sino Pablo nos muestra que el conocimiento tiene que ser acompañado por amor, convicción, respeto para mis hermanos y derechos personales restringidos. Voy a repetir eso.
Pablo nos va a enseñar hoy que el conocimiento bíblico, en este caso, tiene que ser acompañado por amor, convicciones, respeto a mis hermanos y mis deseos, perdón, mis derechos personales restringidos. Entonces, hoy vamos a ver 4 virtudes cristianas que deben acompañar el conocimiento. 4 virtudes cristianas que deben acompañar el conocimiento. Pero primero vamos a leer el capítulo. 1 Corintios 8, versículos 1 a 13. Dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llaman dioses en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él. Y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Porque si alguno te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un lugar de ídolos, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Muy bien. Entonces, vamos a ver hoy en este pasaje 4 virtudes cristianas que deben acompañar el conocimiento. Comenzamos en versículo 1. Dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. La primera virtud que vamos a ver hoy es que el conocimiento debe ser acompañado por amor. Acompañado por amor. Ahora, ten cuidado aquí, que Pablo no está diciendo acá que el conocimiento es negativo o es malo, sino el conocimiento es bueno, es esencial. He escuchado este versículo mal utilizado tantas veces. Cada creyente que quiere vivir por sus emociones y no por la palabra de Dios dice: el conocimiento envanece. Cada pastor que quiere hablar cualquier cosa que viene a la mente y no estudiar dice: el conocimiento envanece. Pablo no está diciendo acá que el conocimiento es malo, el conocimiento es bueno. Toda la palabra de Dios nos dice eso. Déjame darle algunos ejemplos porque no quiero que sea mal entendido eso. Pablo dijo en Filipenses 1, 9 a 11: esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento. Él está orando que su amor abunde en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, porque sin conocimiento no lo podés aprobar, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia. Entonces el Señor está orando que abunde su conocimiento. Colosenses 1:9, Pablo dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de la voluntad, de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así que está orando que estén llenos de conocimiento, sabiduría, inteligencia espiritual. Me hace pensar en Oseas, capítulo 4, versículo 6, cuando Dios dijo: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces él está diciendo:
desecharon el conocimiento y el pueblo fue destruido por falta de conocimiento. Así que tenemos que conocer. En un pasaje que no usa esa palabra, pero nos enseña lo mismo, Pablo dijo a los filipenses en capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensad. Pensamos en las verdades de la palabra de Dios. Pablo había dicho a los mismos corintios en capítulo 1, versículo 5, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en él, y en toda palabra y en toda ciencia. La palabra ciencia es la palabra conocimiento. Él dice, ustedes han sido enriquecidos con conocimiento. En 1 Corintios 12, 8, está hablando de conocimiento como un don y dice, porque a este es dado por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, palabra de conocimiento, según el mismo Espíritu. Hermanos, podemos seguir y seguir y seguir. Dios quiere que tengamos conocimiento. Él quiere que estudiamos la palabra de Dios. Él quiere que sabemos. Pero vemos en versículo 1 que el conocimiento solo es esencial, pero es insuficiente. Porque mire lo que dice, el conocimiento envanece. El conocimiento solo es insuficiente porque envanece. Quiere decir que produce orgullo, arrogancia, es inflado. Nos da un autoconcepto exagerado, es lo que quiere decir. Miren versículo 2, dice, si alguno se imagina que sabe algo, ¿qué quiere decir? Que supone que sabe algo, cree que sabe algo, piensa que sabe algo, se jacta de lo que sabe, de lo que es su conocimiento. Hermanos, tenemos que tener cuidado con nuestro conocimiento, que no llegamos a creer que conocemos todo. No conocemos todo. Siempre hay algo más para conocer. Y el conocer solo puede producir en nosotros soberbia. Y Pablo quiere que evitamos eso. Pablo dijo a los corintios ya en 1 Corintios 3:18, nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Entonces, Pablo nos está dando una advertencia que el conocimiento es esencial, es necesario, es importante, pero es insuficiente. Y tiene el peligro como insuficiente de producir en nosotros soberbia. Ahora, vamos a ver, ya les anticipo, vamos a ver que este conocimiento que envanece es peligrosísimo, porque tiene implicaciones y resultados tremendos. Miren conmigo rápidamente, versículo 9. Mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Está diciendo a los que tienen conocimiento que su conocimiento puede transformarse en ser tropezadero para los hermanos. Versículo 11 dice, por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Tu conocimiento solo envanecido puede causar que un hermano se pierda. Un hermano por el cual Cristo murió. Versículo 12. De esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, podés con tu conocimiento orgulloso a herir a la conciencia de un hermano que no tiene tu conocimiento. Y también dice después, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Entonces podés tener conocimiento de la palabra de Dios, saber lo que la palabra de Dios dice, estar haciendo lo que la palabra de Dios te permite hacer, pero como lo haces con soberbia y sin amor, que es lo que vamos a ver ahora, podés tener un resultado muy peligroso. Así que conocimiento, amén, excelente, buenísimo. Y ya vamos a ver que tiene que ser acompañado por amor. Pero conocimiento con soberbia es desastroso. Hermanos, tengamos cuidado. Entonces, versículo 1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento tiene que ser acompañado por el amor. El amor edifica, no envanece, no destruye, edifica. Edifica, mis hermanos.
Pablo dijo en Filipenses 2 y 3, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a uno mismo. Entonces, estar envanecido, trabajando sin humildad para vanagloria, produce contienda. Pablo quiere que tengamos el mismo amor, unánimes, ministrando al uno al otro. En Romanos 15:2, Pablo dijo, cada uno de vosotros agrada a tu prójimo en lo que es bueno para edificación. Edificamos el uno al otro por amar a mi hermano, agradar a mi prójimo. Realmente sabemos que en la palabra de Dios, en especial en 1 Corintios, en capítulos al cual no hemos llegado todavía, el amor está comunicado como la virtud mayor. Recuerda en 1 Corintios 13, versículo 4, dice, el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. ¿Ves? El conocimiento solo envanece. El conocimiento con amor no puede envanecer porque el amor no envanece. En 1 Corintios 13 ha hablado de fe, esperanza y amor y dice, ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que está estableciendo que es una gran virtud del amor y en nuestro texto el conocimiento tiene que ser acompañado por el amor. En 1 Corintios 13, 1 y 2 dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiñe. Y si tuviese profecía, entendiese todos los misterios y toda ciencia, todo conocimiento en la palabra. Y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. El Señor Jesucristo dijo que el mundo debe conocer a nosotros los cristianos por nuestro amor. ¿Recuerdan? Juan 13, 34 y 35. Jesús dijo, un mandato nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Entonces, Pablo está diciendo ya desde entrada en nuestro capítulo, que el conocimiento es esencial, es importante, pero sin amor envanece. Sin amor produce soberbia, pero con amor edifica, edifica. Ahora, en versículo 2, Pablo dice, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada, ¿cómo debe saberlo? Pablo está diciendo, si alguien cree que sabe algo, no sabe cómo debe saberlo. ¿Y cómo debe saberlo? Debe saberlo con amor. No está hablando de lo que sabemos, sino está hablando de cómo lo sabemos o cómo conocemos, relacionándolo al amor. Me hace pensar en Efesios 4:15 que dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, siguiendo la verdad en amor. No es suficiente amor sin la verdad. No es suficiente la verdad sin el amor. Pablo está diciendo a los corintios, primero se está dirigiendo a los que tenían verdad, tenían conocimiento y dijo, ten cuidado. Están con su conocimiento, están con su verdad, están con sus derechos, pero ojo, si no está acompañado por la virtud de amor, envanece, produce soberbia y causa daño a la iglesia de Cristo. Ahora, en versículo 3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Uno se imagina que en versículo 2 dice, si alguien imagina que sabe algo, no sabe cómo, no sabe nada, cómo debe saberlo. Y ahora uno se imagina que diría, pero si alguno ama a Dios, quizás diría que Dios ama a él, sería lo que uno espera. Pero miren lo que dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Pablo aquí está diciendo esto. Si yo tengo conocimiento y yo amo a Dios, no estoy tratando de impresionar a la gente. No estoy envanecido, no tengo soberbia, sino
Yo amo a Dios y mucho más importante de cómo yo estoy conocido por los hombres, Dios me conoce a mí. Es más importante cómo Dios me conoce que lo que yo conozco. Mucho más importante cómo Dios me conoce que lo que yo conozco. Hermanos, queremos que Dios nos conoce como personas con conocimiento, con amor y con humildad. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Juan dijo en 1 de Juan 4, 11 y 12, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Así que, ¿qué está diciendo en este primer punto? Conocer, sí. Tenemos que conocer, todo depende de eso. En Proverbios 23:7 dice, ¿cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Tú tienes que conocer la palabra de Dios, conocer la revelación de Dios, conocerlo bien, llenar tu mente y tu corazón con la palabra de Dios. La Biblia nos dice eso vez tras vez tras vez. Pero, advertencia, sin amor envanece, destruye, causa soberbia. Con amor agrada a Dios, edifica a mis hermanos. No sé si ustedes saben esto, pero en Argentina nosotros los bautistas estamos conocidos por nuestro conocimiento, por nuestros estudios, que conocemos la palabra de la doctrina, la sana doctrina. Hermanos, que seguimos con eso, que sea así, pero también que seamos conocidos por nuestro amor. Juan 13:35, Jesús dijo, conocerán que son mis discípulos por su amor. Que así seamos nosotros. La primera virtud que tiene que acompañar el conocimiento es el amor. Ahora, la segunda virtud se encuentra en versículos 4 a 6, y es que el conocimiento debe ser acompañado por convicción. Por convicción. Pablo comienza el versículo 4 volviendo a la pregunta, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, y sigue adelante. Ahora, la primera cosa que nos va a decir sobre este tema es el conocimiento que ya tenía los corintios, que tenían conocimiento. La primera verdad se encuentra en el versículo 4. Sabemos que un ídolo nada es en el mundo. La primera verdad es que un ídolo es nada. Es nada. El ídolo no representa un Dios, no es un Dios, no puede hacer nada. Representa dioses que no existen. Está sin realidad. No son dioses. No representan a dioses. Representan a ideas falsas. Pablo dice en versículo 5, pues aunque haya algunos que se llaman dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores. Pablo dice, hay ídolos y hay los que se llaman dioses. En el cielo, en el mundo pagano, como Júpiter, el sol, la luna, las estrellas. En la tierra, como toros y serpientes y aún el emperador mismo en aquel entonces. Se llamaban dioses, pero no fueron dioses. Pablo es citado en Hechos capítulo 19, versículo 26. Dice, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. Eso fue la postura de Pablo. Los ídolos no son dioses y no representan a dioses. Entonces, ¿qué son ídolos? Nada. No son absolutamente nada. Entonces, los corintios dijeron correctamente, podemos comer la carne ofrecido a nada, porque está ofrecido a nada. Entonces, no está contaminado, no está afectado, no pasó absolutamente nada con haber sido sacrificado. Ahora, Pablo sigue entonces con la convicción que debemos tener en este asunto, versículo 6. Primero nos dice, el ídolo no es nada. Ahora nos dice, hay un solo Dios. La última frase del versículo 4, no hay más que un Dios. Versículo 6, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para él,
y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de él. Pablo dice, para los paganos hay muchos ídolos, para los paganos hay muchos dioses, en el cielo y la tierra, pero para nosotros, los creyentes, hay un solo Dios. No somos paganos, no tenemos múltiples dioses. Hay un solo Dios y un solo Señor. Hay un solo Dios que es creador del cielo y la tierra. Él es creador de las cosas que los paganos dicen que son dioses. Dios es uno. Deuteronomio 6:4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Lo creyeron los judíos, basado en Deuteronomio y toda la palabra de Dios. Lo creemos nosotros los creyentes, comenzando en Deuteronomio y por toda la palabra de Dios. Jehová uno es. Ahora aquí Pablo define, Dios es Padre, es creador porque dice que todo procede de él. Todo procede de él. Él es Jehová, el autoexistente. Todo el universo procede de él. Él es Padre, así que podemos tener una relación con él como hijos de Dios. Él es la fuente de todas las cosas. Y dice después, nosotros somos para él. Nuestro propósito en la vida es ser para nuestro Creador, nuestro Padre, nuestro único Dios. Es el propósito de mi vida, es porque vivo. Es para glorificar a Dios. Romanos 11:36 dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Hermanos, si querés tener una vida lleno de cumplimiento, de satisfacción, de gozo, dedica tu vida al propósito por lo cual Dios te puso en la tierra. Y eso es de glorificar a Él. Toda tu vida debe glorificar a Dios. Todas tus decisiones deben glorificar a Dios. Eso es tu propósito en estar aquí en la tierra. Todas las otras cosas te van a frustrar porque no es tu propósito. Después dice en versículo 6, hay un solo Señor. Ese Señor es deidad, es Dios y es llamado Jesucristo. Y dice acá, por medio del cual son todas las cosas. Ahora mire que dice, todo procede del Padre, Él es el creador. Pero ¿cómo creó? Creó por medio de el Señor Jesucristo. La creación fue hecho por Él, por medio de Él. Juan 1:3 está hablando de Jesús. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Quién fue el medio por lo cual tenemos la creación? Jesucristo. Colosenses 1:16, porque en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Allí otra vez está hablando de Cristo. En Hebreos 1:2 dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Y otra vez uno más, Hebreos 2:10, porque convenía aquel que cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones el autor de la salvación de ellos. Entonces, todo fue creado por medio de Cristo, todo subsiste por medio de Cristo. Dios es el creador, Cristo es el medio. Y una cosa más, dice allí en versículo 6, y nosotros por medio de Él. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que nuestra redención fue cumplido por medio de Cristo. Nuestra redención vino por medio de Cristo. 1 Timoteo 2:5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Quién es el mediador? Cristo. ¿Por medio de quién somos nosotros? Cristo, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, Cristo es Dios. La creación fue hecho por medio de Él. La redención fue hecho por medio de Él. Esto es la verdad. Esto es el conocimiento que tenían los corintios.
Es el conocimiento que tenemos nosotros. Los corintios tomaron verdades tan preciosas y los utilizaron para estar envanecidos, porque no fue acompañado por el amor. Pero no cambia el hecho de que estos son grandes verdades. Es una de las declaraciones cristológicas más importantes de la Biblia. Dios es Padre, Creador único. Todo el universo procede de Él. Cristo es Señor. Por Él vino la creación. Por Él vino la redención. Y me paro un momento aquí para preguntarte, ¿conoces a Cristo? La redención viene por medio de Él. Él murió para comprarte a ti. Él murió para salvarte del pecado. Él murió para que vos tenés vida eterna. Cristo vino para que nosotros seamos de Dios por medio de Cristo. ¿Has creído en Cristo como tu Salvador? Entonces, hemos visto dos virtudes acá que acompañan el conocimiento. El conocimiento debe ser acompañado por el amor. Y el conocimiento debe estar acompañado por convicciones. Número 3, el conocimiento debe ser acompañado por respeto por tus hermanos. Acompañado por respeto por tus hermanos. Versículo 7 dice, pero no en todos hay este conocimiento, porque algunos, habituados hasta aquí a los ídolos, comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo débil, se contamina. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Conocimiento sí, acompañado por respeto para mis hermanos y para tus hermanos. Pablo comienza el versículo 7 diciendo, pero no en todos hay este conocimiento. No todos los hermanos entienden esto. No todos los hermanos tienen este conocimiento. Hermanos, el conseguir conocimiento en la vida cristiana lleva tiempo. Es una cuestión de madurez. Es un proceso. El nuevo creyente no sabe lo que debe saber el creyente que tiene 10 años o 20 años o 30 años. El crecimiento espiritual, el ir madurándose, es una combinación de llenarse de la palabra de Dios, someterse al Espíritu Santo y su guía en obediencia a la palabra de Dios y tiempo. Si yo me lleno de la palabra de Dios y me someto al Espíritu Santo en obediencia por un día, eso es espectacular. Si lo hago por un año, voy a ser más maduro y voy a saber más. Si lo hago por una década, voy a ser más maduro y voy a saber más. Si lo hago por 50 años, voy a ser más maduro y voy a conocer más. Entonces, conocer poco no es necesariamente algo malo si eres un nuevo creyente. Ahora, es lamentable si tenés 40 años en el Señor y todavía no conoces porque no lees la Biblia o no te sometes al Espíritu Santo. Pero él dice aquí, hermanos corintios, algunos no tienen este conocimiento. Ahora él va a explicar quiénes son y cómo es que no entienden este tema. Versículo 7. Él dice, habituados hasta aquí a los ídolos. Primero quiero que vean la palabra hasta aquí. Pablo tiene esperanza de que todos lleguen al conocimiento. No está diciendo pueden quedar así como están para siempre. Es muy importante este punto, pero también un poco peligroso, así que déjame explicarlo. El hombre con la conciencia débil puede llegar a tener una conciencia no débil, puede llegar a tener conocimiento. Por eso Pablo dice acá, hasta aquí. Pero por otro lado, el hombre con la conciencia débil nunca debe violar su conciencia mientras que esté débil. Así que cuidado, vamos a ver eso más adelante. Ahora dice entonces, habituados a los ídolos, hasta aquí. Esa frase significa que él vea la carne que fue ofrecido a ídolos y es consciente del ídolo. Su conciencia le dice, esta carne fue utilizado en la adoración de los ídolos. Esta carne fue ofrecido a dioses falsos. Esto es una persona que antes, siendo pagano, adoraba a los ídolos. Antes iba al templo donde sacrificaron carne. Y ahora que es creyente, no puede superar su pasado, no puede superar eso. Le pone incómodo, se siente mal cuando está en la presencia de un ídolo. Se pone mal cuando está aún con la carne que fue ofrecido a un ídolo. Es la influencia de su pasado.
Entonces Pablo dice, no tiene conocimiento porque es habituado hasta aquí a los ídolos. Él va directamente al ídolo y no puede ver la carne sin ver el ídolo. Entonces dice, comen como sacrificado a ídolos. Esta persona que está habituado a los ídolos come como si fuera adoración, como si estuviera participando en un sacrificio pagano. Como casi toda la carne de Corinto fue así, y para ellos fue adoración. Pablo está diciendo al hombre que tiene conocimiento, ten cuidado, porque tu hermano no tiene conocimiento, todavía cree que está haciendo parte, está participando en adoración a un ídolo. Y después dice versículo 7, y su conciencia siendo débil se contamina. Su conciencia es débil porque está limitado por su pasado, está incapacitado por su asociación con los templos y con los dioses paganos que él vivió antes. Entonces, ¿qué es el resultado? Su conciencia se contamina. Eso significa que su conciencia es violado. Ahora, ojo, solo estamos hablando de cosas que no son pecado en sí. No era pecado en sí comer de esta carne. Pablo va a decir en capítulo 10, versículo 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y quiere decir de todo lo que se os ponga delante, comed sin preguntar nada por motivo de conciencia. Entonces Pablo está diciendo, si te invitan a comer carne, comelo. No lo pienses, no preguntes. Pero él está hablando a la persona que no tiene la conciencia débil. No es pecado en sí. Pero esta persona, versículo 7, viola su conciencia. Violar su conciencia es cuando su conciencia le está gritando, no comes la carne, estás participando en adoración de un ídolo y lo come igual. Y eso produce en su corazón el sentimiento de culpa, confusión, se siente mal. Romanos 14, 23, Pablo estaba hablando de los mismos principios y dijo, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, para esta persona con la conciencia débil, comer es pecado. Y Pablo está diciendo que el que tiene conocimiento, que no tiene la conciencia débil, debe respetar a su hermano. Vemos aquí entonces algunos principios que quiero marcar para nuestras vidas. Primero, nadie debe violar su conciencia jamás. Hermano, si tu conciencia te acusa, si tu conciencia te deja incómodo, no importa quién más lo está haciendo, no importa qué incómodo es decir no, no violas tu conciencia. Este pasaje nos está enseñando eso. Número 2, nadie debe animar a otro a violar su conciencia. Si todo el mundo va al cine, alguien tiene su conciencia que no le permite al cine, no le digas, dale, ¿qué te pasa? Venga con nosotros. No, respeta su conciencia. Respeta su conciencia. No le animes a violar su conciencia. Versículo 8, Pablo dice, si bien la vianda no nos hace más acepto ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Aquí Pablo nos dice, si comes o no comes, no afecta tu relación con el Señor. No me recomienda a Dios, no me hace más, no me hace menos. A Dios no le importa, porque Dios sabe que el ídolo no es nada y la carne no está contaminada, que nada pasó con la carne. A Dios el comer o no comer no tiene importancia. Entonces, ¿por qué Pablo dice esto acá? Por lo siguiente, realmente es una transición. Primero, entonces no animamos a nuestro hermano a violar su conciencia sobre algo que no cambia su relación con Dios. Respetamos a nuestro hermano, respetamos a su conciencia, no le acusamos de ser débil, sino le animamos a no violar su conciencia. Pero esta frase también, este versículo 8, también nos prepara para la cuarta virtud que debe acompañar el conocimiento. Número 4, el conocimiento debe ser acompañado por libertad restringida. Libertad restringida. Pablo dice,
No importa si comes o no comes, no cambia tu relación con el Señor. Ahora versículo 9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. Pablo dice, atención. Vos decís, ¿dónde está la palabra atención? La palabra es mirad. Es una palabra muy fuerte en griego. Es un mandato. Es el único imperativo en este pasaje. Es un mandato. Atención, cuidado, presta atención. Esto es algo grave. Esto es una advertencia importante. Como no te hace más bien con Dios, más, menos, nada, entonces presta mucha atención en cómo vas a proceder. Porque la frase dice, mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero. Ahora, la palabra libertad es una palabra muy especial y quiero que lo conozcan y que lo entiendan, porque es importante. La palabra realmente es una palabra que significa derecho o poder, autoridad o libertad de elegir. Pablo usa esta frase en una forma negativa. Él dice, pero mirad que esta libertad vuestra, él nos dice esta libertad nuestra. Pablo tenía la libertad, pero él está acusándolos en cierta manera, diciendo esta libertad vuestra. Y déjame traducirlo mejor, este derecho vuestro, estos derechos que tienen ustedes. Entonces está diciendo, tienen un derecho, tienen libertad, pero es de ustedes, lo tienen bien aguardado y están decididos ponerlo en práctica, no importa las consecuencias, porque saben, tienen conocimiento que tienen esta libertad, este derecho, pueden comer toda la carne que quieren en los lugares donde quieran. Pero Pablo está diciendo, atención, atención. En Gálatas 5:13, Pablo dice, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Sí, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Entonces, la libertad tenemos, pero no debemos usarlo para la carne, sino para servir a nuestros hermanos. Entonces, Pablo está diciendo, tienen un derecho, pero cuidado, atención, porque su derecho puede ser un tropiezo para algún hermano. ¿Qué es un tropiezo? Es una ofensa, pero creo que es mejor la idea de la palabra, una piedra en el camino, la causa de un paso equivocado, la causa de que otro hermano esté desviado. Ahora, ¿cómo pasa eso? Versículo 10. Pablo da el caso de cómo este derecho llega a ser un tropiezo. Dice, porque si alguno te ve a ti, primero, el hombre con la conciencia débil que cree que comer carne ofrecido a ídolos es participar en adoración a un ídolo, entonces su conciencia le acusa, ve a este hombre con conocimiento, lo ve a él que tiene conocimiento. Dice, si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, eso es el primer caso, te observa, tú tienes conocimiento, vos sabés que un ídolo no es nada, vos sabés que la carne es buena, vos sabés que no es pecado. Entonces te ve aquí, a ti dónde, sentado en la mesa en un lugar de ídolos. Él te ve, ya está sentado allí, él dice, oh, no, está en un lugar de adoración, ¿qué está haciendo allí? Y dice, la conciencia de aquel que es débil no será estimulada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Su conciencia no le permite, pero te ve a ti. Y Pablo dice, eso va a estimular a ese hombre a comer de lo sacrificado a ídolos. Ahora, la palabra estimulado acá es muy interesante, porque es la misma palabra que vimos en versículo 1, es la palabra edificar. Será edificado a comer de lo sacrificado a los ídolos. ¿Qué quiere decir con eso? Ahora, ¿saben una cosa? Los corintios que tenían conocimiento, que estaban envanecidos, pensaron que los que no, que tenían conciencia débil, fueron tontos. Estaban perdiendo un derecho, estaban equivocados, no tenían conocimiento. Entonces lo que ellos querían hacer fue estimularlos a comer, edificarlos a comer, animarlos a comer. Ellos querían que participaran, quieren que sean fuertes. Entonces Pablo dice, ojo,
Te van a ver a vos sentado en lugar de ídolos, comiendo la carne, y su conciencia, que es débil, va a ser estimulado a comer, aunque su conciencia todavía le dice que está mal. Entonces, ese hombre va a violar su conciencia porque ha visto a ti ejercitando tus derechos. Esto es el resultado de conocer sin amor. Mire lo que dice el versículo 11. Y por el conocimiento tuyo se perderá el hermano débil por quien Cristo murió. Entonces, tú tienes conocimiento, excelente, pero tu insistencia en ejercitar tu derecho, tu conocimiento sobre este tema, que no te hace más acepto ni menos acepto delante de Dios, puede causar que tu hermano con conciencia débil viola su conciencia y se pierda. Ahora, no está diciendo que se pierda en cuanto a la salvación, porque dice, se perderá el hermano. No se pierda en cuanto a la salvación, sino la idea y la palabra perderá es realmente en presente, que dice el hermano se está perdiendo. Le vas a llevar a violar su conciencia, como vimos en Romanos 14:23. Le vas a llevar a pecar, le vas a estimular a pecar. Va a ser un desastre espiritual para él. Él va a creer que está mal y va a hacerlo igual. Es posible que esto sea el principio de volver a los ídolos inclusive. Y Pablo dice, tu conocimiento hará perder el hermano por quien Cristo murió. Cristo sacrificó todo su derecho para morir por esta persona y vos no estás dispuesto a sacrificar tu derecho de comer carne en lugares de ídolos para salvar a tu hermano, para no perder a tu hermano. Versículo 12 dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, estás hiriendo, que significa pegando, golpeando su conciencia. Su conciencia le dice, esto está mal, no puedo participar, y vos lo estás golpeando, 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 para que él cede y viola su conciencia. Versículo 13. Pablo dice, por lo cual si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, tú puedes producir para el hermano ocasión de caer, un momento de caer. Entonces, el resultado de tu conocimiento y por estar envanecido y por insistir en tus derechos, tu hermano puede perderse, tener su conciencia herida eh, y, y caer. Y Pablo está diciendo no, pero es más, no solamente tiene consecuencias para tu hermano débil, tiene consecuencias para ti también. Dice que vas a perder al hermano, eso es una pérdida para ti. Mire lo que dice el versículo 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos, hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Ahora, miren una cosa, tenés conocimiento, tu conocimiento es correcto. Tenés un derecho de comer, tenés ese derecho, correcto. Pero al faltar amor y no estar respetando a tu hermano y amando a tu hermano y cuidando de tu hermano, mire, pasan dos cosas. Pecás contra la iglesia. Mire que es plural, pecando contra los hermanos. No pecas solamente contra el hermano débil, pecas contra todos los hermanos, porque toda la iglesia sufre la consecuencia de lo que pasa en la vida de este hermano. Pecas entonces contra el hermano, pecas en contra a la iglesia y dice al final que pecas en contra a Cristo, que él ya ha definido que Cristo murió por este hombre con la conciencia débil. Así que mire a dónde te lleva tu conocimiento envanecido, sin amor, que no demuestra amor para los hermanos. Esto es lo que Pablo nos enseña hoy. Ahora, quiero hacer un resumen. El resumen de lo que debemos aprender aquí es cuidado de tus derechos. Es verdad aquí que el ídolo no era nada. Podés comer, Pablo está diciendo, pero cuidado de no insistir en tus derechos. Número 2, limítate en tus derechos por amor a tus hermanos. No los estimulas nunca a violar su conciencia. No ejercites tu derecho delante de un hermano débil. Es pecar contra el hermano y pecar contra la iglesia y pecar como Cristo. No lo hagas. Ahora, quiero aclarar una cosa más que muchas veces
por este tema es muy complejo y muy mal entendido. No es un tropiezo para un hermano si no está de acuerdo contigo. No es un tropiezo si él cree que estás equivocado. El tropiezo solamente viene en un caso. El tropiezo es cuando mi hermano decide violar su conciencia porque ve a mí haciendo algo que para él sería violar su conciencia. Entonces tenemos que tener cuidado. Esto no significa que nunca podemos hacer cosas que la Biblia nos permite hacer porque algún hermano se ofende o que no le gusta o que no está de acuerdo. Pero sí tenemos que tener muchísimo cuidado en asegurar que el hermano que tiene la conciencia débil y la conciencia le acusa, que nosotros no le estimulamos a violar su conciencia. Eso es lo que está diciendo así. Y tenemos que tener cuidado con eso. Ahora, Pablo termina en versículo 13 con una declaración personal. Él dice, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Pablo dice, ya ni me importa si fue ofrecido a ídolos o no. No como más carne. Yo puedo vivir sin carne. No estoy dispuesto a comer carne al costo de hacer a mi hermano tropezar. Y él dice jamás, y la palabra jamás es una palabra que significa eternidad. No comeré por toda la eternidad ninguna carne por amor a mi hermano. Ahora, Pablo no creo que tenía que hacer eso, simplemente estaba dando su ejemplo de que estaba dispuesto a sacrificar sus derechos por el amor a sus hermanos. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos en este pasaje? Conocimiento es muy importante. Buscad todo el conocimiento de la palabra de Dios que podés. Llenar tu corazón con la palabra de Dios. Llenar tu mente con la palabra de Dios. Que la palabra de Cristo mora en vosotros. 1. Pero 2, conocimiento sin amor produce envanecimiento. Es peligroso. Así que no tengas conocimiento que envanece, sino tengas conocimiento con amor. Después, siempre esté dispuesto a ceder tus derechos, tus libertades, por amor al hermano. Esté dispuesto a ceder porque amas a tu hermano. Y número 3, jamás violar tu conciencia. Hermano, no violas tu conciencia. Si todos los demás están haciendo algo y tu conciencia te acusa, no lo hagas. No participes. Es muy peligroso. La Biblia dice que para ti es pecado. No es pecado en sí, pero para ti es pecado porque estás violando tu conciencia. Así que esos son principios. Ahora, ¿a qué aplicamos esos principios? Bueno, no hay tiempo y es imposible dar las aplicaciones de estas verdades, pero tienen que aplicarlos a tu vida. Quizás son casamientos con incrédulos, actividades sociales, quizás es el cine, quizás son modas que bien no son pecaminosos, pero por allí no glorifican a Dios. Quizás es Navidad y otros festejos que vienen del paganismo y vos estás preocupado por tu participación. Quizás es actividades religiosas donde no estás en nuestra iglesia, sino estás donde se practica otra religión y por allí no sabes qué debe ser tu participación. Puede ser alguna de las cosas que yo mencioné al principio. Hay muchos casos en la vida cuando tenemos que evaluar nuestro conocimiento, nuestro amor, nuestro respeto para nuestro hermano y restringir nuestras libertades para la gloria de Dios. Ahora, quiero terminar con algo muy breve, que voy a presentarlo así. ¿Cómo definir mis acciones? ¿Cómo definir mis acciones? En cualquier caso. Es muy simple. Primero, pregunto esto. Son 5 preguntas. ¿Es prohibido por Dios? O sea, ¿hay un mandato de Dios en cuanto a eso? Por ejemplo, yo no puedo decir, mire, yo voy a adulterar, pero no donde un hermano me puede ver porque no quiero violar su conciencia. No, Dios dijo, no adulterás. Es prohibido, punto. Yugo desigual, no. Mentir, no. Esas cosas no entran en este pasaje. Lo que Dios dijo sí es sí, lo que Dios dijo no es no.
Estamos hablando de cosas que Dios no ha definido. Número 2, la segunda pregunta. ¿Glorifica a Dios? Si lo que yo voy a hacer es solamente para mi placer, pero no glorifica a Dios, es mejor que no. Porque mi propósito acá en la tierra es de glorificar a Dios. Entonces, trato de preguntar en cada actividad y cada cosa y cada decisión, ¿esto glorificará a Dios? Y si puedo definir eso, ya me dice lo que tengo que hacer. Número 3, ¿será un tropiezo para mi hermano? Lo que yo voy a hacer, si bien puedo hacerlo, la Biblia me permite hacerlo, no estoy pecando en hacerlo, pero puede causar algún daño para un hermano. Hay lugares, hay cosas que podemos hacer que no debemos hacer porque daño a un hermano. Hay lugares donde podemos hacer, pero quizás no debemos ir si puede dañar a un hermano con la conciencia débil. Uno dice, bueno, pero mi hermano es débil, es problema de él. No, eso no es lo que dice este pasaje. Este pasaje dice que por amor a mi hermano, yo puedo ceder alguna de mis libertades, como Pablo dijo en versículo 13. Cuarta pregunta, ¿dañará mi testimonio? Yo puedo ir, Dios me permite, pero ¿qué pasará con mi testimonio? ¿Será fortalecido porque voy a este lugar para predicar el evangelio? ¿O será dañado porque la gente me ve allí en una situación que ellos van a interpretar como comprometido? Debo preguntar esa pregunta. Y número 5, ahora no pensando en el hermano con la conciencia débil, pensando en mí mismo, ¿esto viola mi conciencia? ¿Yo estoy incómodo cuando hago esto? ¿Estoy pensando, sintiéndome con culpa? ¿Estoy dudando que debo estar en ese lugar? ¿Estoy dudando que debo participar en esa actividad? Si estoy dudando, no debo participar hasta el día de que no tengo dudas. Estas 5 preguntas te pueden ayudar a tomar buenas decisiones para la gloria de Dios. Pero nos acordamos esto, hermanos. Conocimiento es bueno, pero conocimiento solo envanece. Conocimiento de la palabra de Dios tiene que estar acompañado por el amor, por convicción, por respeto a mis hermanos y con la voluntad de restringir mis derechos por el bien a mi hermano. Tenemos que poner esto en práctica y aplicarlo a las situaciones que surgen en nuestra vida y en nuestra iglesia. Quiero terminar con estas palabras. Quizás alguien está mirando este video y no conoce a Cristo como Salvador. Quiero volver a lo que dijimos más o menos a la mitad del mensaje, cuando vimos que Jesucristo es el medio por lo cual nosotros podemos ser salvos. En ese momento mirábamos en 1 Timoteo 2, 5 y 6. Hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Eso es Jesucristo, hombre. Jesucristo es Dios. Jesucristo se encarnó, tomó la forma de hombre. Es Dios, hombre. Él es el mediador entre tú y Dios. ¿Y cómo hizo? ¿Qué hizo? ¿Por medio de qué poder ser salvo? Dice, Cristo se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Cristo fue a la cruz y murió por tus pecados. Cristo murió en tu lugar para rescatarte de tus pecados. Tus pecados te tienen condenados. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte, es una muerte eterna. Hay un infierno literal, eterno. Necesitas ser rescatado. ¿Y quién te rescató? El único que pudo fue Cristo mismo, siendo Dios, fue a la cruz. Él murió en tu lugar. Él pagó la cuenta por todos tus pecados. Él resucitó para darte vida. Tú puedes ser salvo por medio de Cristo y no hay otra forma. Es solamente por medio de Cristo. Te animo en este mismo día de reconocer que eres pecador. Arrepiéntate de tus pecados. Reconozca que mereces el infierno porque eres pecador y que no podés dejar de pecar. Pero vaya al Señor humildemente reconociendo tu pecado, poniendo tu fe en el Señor Jesucristo para la salvación. Cree en tu corazón que Jesucristo murió en tu lugar por tus pecados. Cree en tu corazón que Cristo resucitó de los muertos. Ponga tu fe en el Señor Jesucristo como tu Salvador y Él te salvará. Oremos. Señor, te damos gracias por este pasaje. Ayúdanos, Señor, a aplicar estos principios a tantas cosas
Los temas van cambiando sobre los siglos, pero los principios siguen siendo iguales. Ayúdanos, Señor, a aprender los principios y tener conocimiento, acompañado por amor. Que nunca tengamos conocimiento que envanece. Ayúdanos, Señor, a amar a nuestros hermanos y respetar a nuestros hermanos. Ayúdanos, Señor, a estar dispuestos a restringir nuestras libertades por amor al hermano, para que no pecamos contra el hermano, contra la iglesia y contra Cristo. Ayúdanos, Señor, a entender estos conceptos, estos principios y a aplicarlos a las situaciones que enfrentamos diariamente. Señor, pido que si hay alguien presente que no conoce a Cristo, que en este mismo momento, que tú le convences de su pecado y de su necesidad de un Salvador y que le dé fe para creer en el Señor Jesucristo como su Salvador. Que en este mismo momento podía creer que Jesucristo murió por sus pecados y que resucitó para darle vida y conocer a Cristo y pasar en este mismo momento de la muerte a la vida y recibir vida eterna del Señor Jesucristo. Pedimos, Señor, que obres en esa forma en este día. En el nombre del Señor Jesús pedimos. Amén. Bueno, hermanos, muchas gracias. Esperamos verles. No el domingo, bueno, el domingo por Skype, los que se anotan. Pido que se anoten simplemente porque tenemos que mandar la invitación, el llamado. Y bueno, después, el lunes a las 9:30 y a las 11:30. Y también el martes a las 17 horas estaremos presencialmente en la iglesia. Esperamos verles. Esperamos verles. Necesitamos esa comunión, aunque esté limitado. Y seguimos orando por el gobierno. Estamos orando por el día que podamos volver a congregarnos, digamos, normalmente. Y pedimos que, mientras tanto, que vos y yo como creyentes podamos glorificar a Dios con nuestras vidas en el medio de la pandemia. Orando, demostrando a los que están alrededor que tú nos has dado una paz que sobrepasa entendimiento. Que el Señor les bendiga, hermanos.